Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro contenido de Cambiemos el Relato. Estamos saliendo en YouTube, como saben, compartan, comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta para poder recibir todas las notificaciones y poder seguir promoviendo este contenido. Recuerden que estamos en Ser Uno Canal en Spotify también, para que puedan ver o escuchar por ahí, @ser11 en Facebook y en Instagram, y Ser Uno Canal en los canales de Telegram y de WhatsApp, que estoy subiendo, aparte de información y el contenido de estos programas, se me ha dado por escribir algunas cosas, así que quienes quieran entrar ahí y leer y criticar, o bueno, o simplemente leer y comentar cualquier cosa, estará excelente. Así que entren ahí a los canales de WhatsApp y de Telegram, Ser Uno Canal, y van a poder encontrar eso. Hoy tenemos la vuelta de Fede Isabela en un programa que no, sinceramente, creo que le vamos a poner este título o algo parecido a Hablemos sin saber o Hablemos sabiendo, pero no sabemos bien para qué lado va a ir, porque tenemos un montón de cosas para decir, pero aclarando términos, como dijo Fede, así que ya le doy la bienvenida y las buenas noches a Fede. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Anda bien? ¿Todo bien? Bien, impecable, esperándolo acá. Sabiendo de qué vamos a hablar, sabiendo un poquito de algunas cosas, pero con un final de camino incierto. Estoy muy cerca de entender la frase "solo sé que no sé nada", ¿no? Una frase que hay que sacarle más jugo del que habitualmente por lo menos la estoy viviendo. Sí, señor. Bueno, ¿cómo? Porque usted es el tipo que sabe más de esto, ¿no? ¿Por qué lado querés arrancar? O capaz que les comentamos. Comente cómo se surgió todo esto. Claro, ahí va. Enganché un debate de un canal que se llama La Factoría, de la persona que se llama, J, creo que se llama, no sé cómo se llama, pero él se hace llamar J en ese momento. De Red Pill. De Red Pill, ahí va. Les vamos a dejar abajo en el comentario el enlace del programa para que puedan verlo también y poder entrar un poco más en contexto de lo que vamos a hablar ahora, que si bien no vamos a hacer mucha referencia quizá, o quizás sí, pero por lo menos para entenderlo, en donde se plantean dos visiones: la visión cristiana, por ponerlo de un lado, de Occidente, y una que es J, debatiendo con un musulmán que practica el Islam y que también recomiendo que entren al programa y que vean el programa que hicimos con Yusuf, que hablamos del Islam también, un musulmán acá que vive en Uruguay. Y yo le planteé a Fede, le mandé un comentario, un mensaje por privado, y le planteé que me parecía interesante esto de lo que yo iba reflexionando, cómo hay dos visiones, al parecer, es lo que yo entiendo, bastante diferente, no quizás de concepto, pero sí de ver el mundo desde el lado de Oriente y desde el lado de Occidente, y desde ese lado queríamos encarar el programa del día de hoy. No sé si querés agregar algo más. Obviamente que vamos a tratar de ir por ese lado, pero también de tratar desde la filosofía, sobre todo la filosofía esotérica, tratar de aclarar algunos puntos que en este buen debate, que además vale la pena decir que estos dos personajes que hablan son amigos entre ellos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver siempre de trincheras distintas y que esto poco menos que es un enemigo absoluto del otro. No esperen una pelea, ni una discusión, ni una agresión por parte de ninguno de los dos lados, porque claro, no fue nunca por ahí, fue muy respetuosa, y intentaron por lo general profundizar, ser profundos y respetuosos. Son gente intensa, pero que son amigos, y eso es de las cosas más importantes a destacar en estos momentos, pero que de alguna manera me surgió las ganas también de hablar de esto, porque una y otra vez, tanto de un lado y el otro en este mundo actual, en Oriente y Occidente, se suelen confundir los relatos míticos como si fuesen una descripción absolutamente objetiva, como si fuese una descripción periodística. A ver si nos entendemos. Cuando hablamos de una descripción periodística, estaríamos hablando de como que yo estoy sentado en una esquina y de pronto veo, yo qué sé, dos autos que colisionan y yo te relato directamente,
mirá, venía el auto blanco por esta calle y al rojo se le cruzó y pasó esto y después se bajaron y hubo tal discusión y yo anoto minuciosamente cada una de esas cosas. Podemos decir que esto es un hecho de la realidad física, ¿no? Y vale la pena que haya gente que relate cosas de la realidad física. Pero acá creo que hemos usado muchas veces la analogía de, por ejemplo, el cuento del pastor mentiroso. Aquel cuento que nos dice aquel pastor que poco menos que por estar aburrido cuidaba sus ovejas, pero como estaba aburrido y no pasaba nada, empezó a mentir y decir, viene el lobo, y ahí todo el pueblo iba y lo ayudaba, y el tipo se les reía en la cara, son unos giles, se la creyeron, y que miente una vez, y que miente 2, y que miente 15, y miente 25, y llegó un momento que nadie le creía. Y nos dice este cuentito que la vez que realmente vino el lobo y precisó ayuda, le dio gol. No sé si viste que ahí hay un ruido de descarga. Ahí, ahora. Ahora ¿Se fue? Ahí está viendo una descarga fuerte. Ahora no. Ahora no, bien. No. Y entonces el lobo vino y destrozó todo. Y el cuento nos dice, bueno, viste, no te acostumbres a mentir porque el día que precises que te crean, nadie te va a creer. Esto, obviamente, es un cuento, es un mito. Si vos me preguntabas, o alguien pregunta, Fabián, ¿y ese pastor cómo se llamaba? ¿Cuánto medía? ¿Era gordo? ¿Era morocho? ¿Era moreno? ¿Era pelirrojo? ¿Y cuánto calzaba? Si empezás a preguntar todo eso, no entendiste nada. Y si por si fuese poco, me empezás a analizar y decir, pero pará, ¿qué tan cerca estaba ese pueblo que podía llegar tan rápido? Porque el pastor no tiene que cuidar de llevar a sus ovejas mucho más lejos, donde hay pastos, pero entonces no puede haber llegado tan rápido. Yo te digo, claro, papá, este no es un relato periodístico. Esto así no pasó nunca. Desde ese punto de vista, yo te podría decir, este mito nunca existió. Ahora, si yo te pregunto, pero la enseñanza que me dice que si me acostumbro a mentir y falto mi palabra, después nadie me va a creer. Ahí me podría decir, pero eso es una verdad gigantesca. Esa es una verdad más grande que toda una casa. No te acostumbres a mentir. Entonces, ¿qué hizo el creador del cuento? Inventó un cuentito, un relato, algo ameno, algo fácil de transmitir y que lo entienda cualquiera, para hablarnos de una verdad superior, en este caso una verdad moral. No te acostumbres a mentir porque después nadie te va a creer. Ahora, bueno, incluso, sí. Incluso en el caso de que sí existiera el pastor y que sí existiera, también que el tipo dijo, ¿para qué voy a gastar tiempo en describir dónde era el pueblo, en describir cómo era el tipo, si lo que realmente importa es este mensaje? Eso además, pero yo te digo, si vos lo analizabas físicamente, así no pudo haber pasado nunca, porque si no el pueblo estaba a 2 segundos del pastor. Si vos sos un pastor y estás con tus ovejas alejado y pegás el grito, cuando pegaste el grito y llegó supuestamente, siempre y cuando alguien te haya escuchado, porque había que tener pulmones grandes para que te escuche de tan lejos, y el lobo ya llegó, la manada de lobos se llevaron todo o mataron todo el rebaño. Entonces, aún físicamente, ese cuento no tiene sentido. Si estaban tan cerca, ¿para qué querían pastor, no? Bueno, sí, por eso. Entonces, el cuento, el paquete que se usa, es un invento. ¿Ah? Algo que no existió tal cual, pero se usa para hablar de algo, de una verdad gigantesca. Y aunque alguno se pueda horrorizar, todo lo que nosotros llamamos libros religiosos es un conjunto de una serie de mitos, ¿no?, enrabados en distintos tipos de historias. Pasa que nosotros estamos acostumbrados, porque venimos de una cultura cristiana, por ejemplo, a que nos hablen de la mitología griega o los mitos de los celtas y los libros sagrados cristianos. Pero yo también podría decir libros sagrados celtas, libros sagrados los mayas y mitología cristiana. ¿Por qué le íbamos a dar al cristianismo o a quien sea un elemento superior a los demás? Así que todos... ¿Quién le dio la autoridad para que hagan esa clasificación? Bueno, también, ¿no? Justamente porque se quedaron con el poder de los últimos tiempos, y la cultura siempre ha estado influida fuertemente, para bien o para mal, ni siquiera estamos hablando de eso ahora, por el elemento eclesiástico. Pero entonces, si nosotros analizamos las cosas desapasionadamente, es claro que todas las religiones, las de ahora, las de antes, las viejas, las nuevas, las del sur, las del norte, las del este y las del oeste, todas las religiones que han habido, que hubo y que habrán, se basan en mitos, en cuentos, en relatos, para explicar cosas mucho más complejas. Pero incluso yo te puedo decir que esto no es solamente algo que abarque la religión.
cuando nosotros nos queremos enterar algo de física cuántica, o de cuando Einstein trataba de explicarnos qué cosa era la velocidad de la luz y cómo afectaba a la masa, ponían ejemplos, sí, sencillo. Imagínense que usted viene en un tren viajando a la velocidad de la luz. Si usted quisiera dar un paso adelante, no existe ningún tren, ni velocidad de la luz, ni cosa. Es un ejemplo, es un cuento para tratar de bajar a tierra algo muy complejo. Porque si vos querés entender esto, andá directo a la fórmula de la física de la física de Einstein y tratá de entender. Matemática y entender. Claro, entendés muchísimo de física y matemática y lee lo de la fórmula. Bueno, eso que podrán hacer unos pocos cientos de personas o miles de personas en el mundo, entienden solo ellos. Ahora, si nos lo quieren explicar a los demás, necesitan usar cuentos, imágenes, relatos para que nosotros nos enteremos de algo. El tema es cuando el relato, el cuentito que yo usé, se pierde de vista cómo nació esto, y a través de los siglos, milenios incluso, y teléfonos descompuestos uno tras otro, lo que empezó siendo un cuentito termina siendo tomado al pie de la letra. Ahí arranca la madre de todos los problemas con esto. Y también, obviamente, la madre de todos los desentendimientos y las concepciones que después cada ser humano le va a ir poniendo lo que pueda entender, lo que no entienda, y si fuese poco las religiones van a tener sus concilios, van a tener sus movimientos políticos que estuvieron más con el imperio, decir el imperio que el emperador, que el problema que los reyes, 2000 años de todo tipo de problemas hacen que hoy día, especialmente, vamos a hablar de esto porque es lo que nos toca más acá en Occidente, el cristianismo, el judaísmo y aún también los musulmanes, toman un montón de relatos míticos y los toman como si eso hubiese sido una descripción al pie de la letra de un periodista. Y el concepto no, sí, bueno, el agente también tomarlo como verdad absoluta influye bastante también, ¿no? Porque aparte de tomarlo como un hecho real, que creo que también tiene el sentido final de eso, de demostrar que es la verdad, ¿no? Como que esto pasó así, por eso es la verdad. Bueno, mi amigo, usted vio que venimos de 5 años donde el factor científico trataba de explicarnos todo un montón de cosas, inventaron todo tipo de cuentos. Así que esto no solamente pasó hace 2000 años con no sé quién, o con tal pastor, o con tal profeta, sino que sigue pasando hoy día. Y nos quisieron vender una verdad, no vamos a dejar nunca de hablar de estos delirios que tuvimos que vivir, y se dijeron verdaderas bobadas, ¿no? Que cualquier niño también podría darse cuenta que, bueno, el supuesto virus, si me atacaba, si yo podía comer en un bar y el problema era que me paraba y ahí sí me podía atacar, bueno, hasta un perro se da cuenta que le estás vendiendo un bolazo y que lo estás disfrazando de una verdad gigantesca. Pero tratemos de volver al tema original, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos a lo largo de los milenios son distintos tipos de intentos de explicaciones y después empezamos a ver mitos que se repiten. Por ejemplo, que ahí varias veces se habló, todos los que estamos acá en Occidente hemos escuchado de una tal María que por un nacimiento inmaculado, virginal, sin pecado, mamá, el mundo semita, el sexo y el pecado viene siempre de la mano. Y me la banco con esto, porque el mundo semita tiene un problema, cuando tienen un trauma generacional, que vayan a saber de dónde viene. Entonces, concebir al elemento sexual siempre como un pecado en sí mismo. Imagínense de qué tipo de inteligencia o de Dios estaríamos hablando que hace que para que todos nosotros estemos acá y nuestros padres hayan podido tener hijos, hayan tenido que pecar y el pecado, bueno, no me voy a meter en eso. Pero el nacimiento virginal. Lo que pasa es que a poquito que uno estudie en las tapas de los libros nomás, 500 años de una tal María, una tal Maya en India, va a ser rozada por el elefante blanco, Ganesha, el elefante, el símbolo de la sabiduría en India, y va a tener un nacimiento virginal del que iba a ser conocido como Siddhartha Gautama el Buda, el iluminado, el salvador. Es decir, ¿y esto? Se empieza a repetir. Y si nosotros retrocedemos mucho más en el tiempo y vamos a Egipto, estimadísimo Fabián, vamos a escuchar hablar de una tal Isis que va a tener un nacimiento, un embarazo virginal y va a dar a luz a un tal Horus, el niño divino, el salvador de la humanidad.
Y vengo a América y me entero que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el gran dios civilizador, el que trajo todos los avances, fue concebido de una manera virginal cuando su madre se tragó una piedra preciosa. Y después también voy al mundo vuelvo a Medio Oriente, ahí es Zoroastro, Zaratustra. Zoroastro. En el mundo persa. El zoroastrismo. Zoroastro tuvo un nacimiento original cuando su madre se le fue enfocada con una luz que bajó del cielo y se le enfocó en el medio del pecho, y ahí iba a nacer de manera virginal Zoroastro, que también va a representar a la sabiduría y al gran iluminado. Y entonces, así, solo leyendo las tapas del libro, acá ya vimos 5 casos de nacimiento virginal. Claro, en este caso, y te acordás capaz que te acordás un poco cuando hablamos de Buda, de la vida del Buda, en estos 5 casos lo que acá estamos sabiendo es el relato mítico, porque el mito acá quiere hablar de otras cosas. En el caso de Buda, que es de los pocos personajes de estos de los grandes iluminados, de los cuales sí tenemos datos históricos, y acá me quiero detener especialmente. ¿A qué le llamamos datos históricos? Porque en esta charla que tuvieron estos dos, toman, en este caso, lo que nos pueda decir la mitología cristiana en su Biblia, lo toman como si eso fuese un relato aceptado por lo que hacen historia. Ya sé que no deja de ser relativo, ya sé que lo que se consideran fuentes históricas son un grupo de personas, un grupo de seres humanos que se juntan en sus propios concilios y dicen, esto lo consideramos una fuente válida de la historia y esto no. Si nosotros vamos ahí a los que hacen historia, de ese tal Jesucristo, hay 2 o 3 menciones en Flavio Josefo, en Tácito, y no me acuerdo de algún otro investigador, pero lo mencionan casi incluso a veces ni siquiera Jesucristo, hablan de los cristianos. Y hay que mencionar que, por ejemplo, uno de los que más apoyan, que es Josefo, termina trabajando para el Imperio Romano, que después tuvo un acercamiento muy importante del Imperio Romano al cristianismo, ¿no? Al día de hoy, o sea, está bastante contaminada esa fuente. Pero ni siquiera ahora se habla de que sean, por lo menos lo menciona, ¿no? En un libro, se menciona en unas cartas a Trajano también, al emperador Trajano, que ya del siglo, Trajano muere en el año 120, por ahí, en el año 120, ya del siglo II, y en unas cartas a Trajano, uno de los que le escribía, le menciona a los cristianos, ni siquiera habla de Jesús, sino que habla de un grupo que se los conocía como los cristianos, que estaban empezando a hacer barullo, por lo menos a hacer su propio rancho aparte, y no querían considerar alguna de las normas que se les pedía al Imperio Romano. Entonces, si es por fuentes de la historia, es muy poco lo que hay, es marginal. Esto no quiere decir que no haya existido, porque como siempre decimos, cuando vos ves en un campo un cráter inmenso, aunque vos no veas nada ahora, es decir, este agujero, esta huella tan grande de la historia, no lo deja cualquier piedrita, no lo deja cualquier pedrusco. Si vos ves un cráter de kilómetros, es porque ahí cayó un meteorito o cayó una piedra enorme. Entonces, en ese lugar, en esa época de la historia, aunque no hay ni siquiera consenso de cuándo hubiese nacido ese personaje, porque me imagino que acá todos los que siguen este selecto canal sabrán que eso que llamamos la Navidad y el festejo es un cálculo que hizo en su momento un monje en el siglo VI que superpuso y supuso, las dos cosas, supuso y superpuso el nacimiento de Cristo a una fecha que estaban acostumbrados ya hacía muchísimo tiempo en el mundo romano a festejar, que era el sol invicto, y que estaba estaba absolutamente relacionado con movimientos del sol. Por eso, eso de al 24 de diciembre, al 25 de diciembre en el hemisferio norte, el 21 de diciembre tienen lo que se conoce como el solsticio de invierno. Aparte el simbolismo de que así como el sol muere y a los 2 días al tercer día renace, o sea, hay como toda una simbología que se adaptó para captar principalmente al paganismo en su momento. Bueno, por supuesto. Ahora después me acordar de hablar del concepto de paganismo y politeísmo y todo eso. Ya que estamos... Antes que sigas, quiero recomendarles, porque aparte va a estar en agosto acá en el programa Antonio Piñeiro, que él es filólogo español,
especializado en textos antiguos cristianos y tiene una mirada muy interesante, muy similar a esta, si bien él dice esto, o sea, es muy difícil creer que no exista. Él dice, bueno, en la ciencia y principalmente en la historia no se puede asegurar prácticamente nada, pero sí se llega a ciertos consensos, ¿no? Entonces él dice, bueno, es más difícil negarlo a la existencia, en este caso de Cristo, que afirmarlo, pero plantea eso y tiene una vasta investigación histórica que va por ese lado. Entonces, los invito a que busquen, hay un montón de videos de él explicando un montón de cosas, de cómo se construyó el relato, que vuelve a lo mismo, es un relato construido que no quiere decir que sea falseable, sino que es algo que realmente hay un mensaje para dar y todo, ¿no? Lo que interesa en todo caso son los mensajes, pero no tomar al pie de la letra las cosas que se están diciendo, claro, porque dejan de ser una suposición, e incluso nos deja ver investigadores que dicen que puede haber, incluso no solo haber pasado una persona, sino un grupo de personas que fueron trabajando y después el relato lo sintetizó solo en uno. Después, bueno, capaz que este hombre abunda por ese lado, porque esto en todo caso habría que estudiarlo metódicamente. Yo lo he hecho en su momento, pero no es que lo tengo tan presente ahora, pero tiro un nombre por ahí si alguien le quiere googlear y preguntar quién fue Apolonio de Tiana, porque Apolonio de Tiana es un personaje, un inmenso sabio, que más o menos se lo pone en estas mismas épocas de la historia, y también la tradición nos habla de un ser con capacidad de sanar especialmente y de hacer lo que podríamos llamar milagros. Y si nos da el tiempo también háganme acordar de hablar del concepto de milagro. Bueno, creo que es en Oriente, más para el lado bueno, a ver si me fue, no tengo la duda si fue para el lado de Egipto, para el lado de India, que hablan de un Talía que coinciden mucho los relatos a este Cristo que supuestamente bueno, por eso le digo, mi amigo, que acá se podrían estar mezclando varios nombres, varias situaciones, incluso los que estudian la Biblia, bueno, desde el que sacó a los mercaderes del templo a latigazos hasta que hizo otras cosas, a veces podría estar pareciendo que habla de personas distintas. Pero estas ya son elementos secundarios o terciarios. Lo que yo iba con lo que estaba comentando de los mitos es que en el caso del budismo, como sí tenemos relatos históricos, porque nació siendo el hijo de un príncipe, del hijo del rey, un príncipe, y esas familias reales quedaban censados, nosotros sabemos que Siddhartha Gautama nació por el mismo trámite de nuestros padres, que hemos nacido todos los que estamos de este lado del planeta, por un padre y una madre que se encontraron. No hay que cigüeña, llegó la cigüeña. Y lo trajo a la cigüeña y todo eso. Pero el mito nos habla otra cosa, porque el mito en este caso, y los mitos sobre todo que se repiten, cuando habla del nacimiento virginal, no tiene nada que ver con el tema de el elemento santo por no tener sexo, ni nada que se le parezca, sino que está haciendo alusión a todos estos mitos de seres muy antiguos, o esos primeros dioses de la humanidad que en su momento nos cuentan, algún día hablaremos de eso, muy lejanas tradiciones, que podían nacer por su propia voluntad, no necesitaban, porque eran dioses, ya eran más evolucionados que los seres humanos, y para venir a ayudar a los seres humanos en nuestros comienzos, podían fabricar sus propios cuerpos en lo que la tradición oriental se llama por el poder de Kriya Sakti. Ese poder hacía que estos seres no necesitasen un contacto sexual, sino que podían materializar con el poder de la mente y la voluntad su propio cuerpo. Entonces, todos los milenios que vinieron después, de todos estos salvadores, como que vienen a representar o continuar la tradición de estos dioses, nos cuentan lo del nacimiento virginal haciendo una alusión a cosas antiquísimas, que no dejan de ser muy misteriosas, pero que nada tiene que ver con el tema de la santidad de María, ni Maya, ni Isis, ni hay otra simbología en esto de que nazca, vamos a decirlo, a través de algo que no tenga que ver con relaciones sexuales ni con una concepción más humana, que el tema de que no vienen no heredan nada de ellos, no vienen no tienen, por decir, no tienen karma, no tienen una historia a la que vienen a dar algo ajeno a la existencia humana. O sea, es algo divino que viene a
a aportar algo y no a reparar algo de ellos mismos, ¿no? Bueno, sí, ahí se entrevera, podríamos ver que hay de las dos cosas, ¿no? Porque también en la tradición oriental nos hablan de que estos seres que yo mencioné, por ejemplo, un Buda, un Cristo, un Mahoma, un Moisés, un Zoroastro, un Quetzalcóatl, en la tradición de la sabiduría oriental esto se le llaman los avataras, no avatares ni avatar, avatara, que no deja de ser un ser humano altísimamente evolucionado, si queremos ir al mito de la caverna, mi amigo, que nunca puede faltar, aquellos que ya están casi por salir de la caverna, y como que su último examen para recibirse de seres humanos completos, para entrar en el nirvana, por ejemplo, puede ser fundar o refundar una religión. O también pueden venir por el lado político. Por eso... Bueno, en la Kabbalah se habla nunca se habla ni de maestros, ni se habla de seres justos, que ya han trascendido, que han reencarnado las veces que necesitaban, y que a veces vuelven para este tipo de cosas, ¿no? Eso nos dice la tradición. Todos estos grandes sabios, que pueden ser fundadores de religiones, o que también pueden venir por el lado político, legisladores, serían este tipo de distintos de avatares. No importa ahora el nombre, pero en la tradición de la sabiduría esotérica se habla que hay determinado tipo de avatares que son de tipo manusíaco, que son los que vienen por el lado de la legislación. Por ejemplo, Moisés y Mahoma, por eso esas dos religiones abundan en elementos políticos jurídicos que nos dicen hasta cómo hay que vestirse, cómo hay que comer, qué se puede comer, qué no se puede comer, cuándo rezamos, cómo rezamos, para dónde miramos, cómo se hace un entierro, cómo se hacen un montón de cosas, si se puede prestar, cuánto hay que prestar, cuánto hay que devolver, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los avataras de tipo bodhisáttvicos, que es un nombre que me interesa ahora, pero, por ejemplo, un Buda, por ejemplo, un Cristo, veremos que sus mensajes son mucho más desde el lado interno, del lado de lo que podríamos llamar el amor, el camino interior, y prácticamente nada te van a decir de vestimentas, de alimentación, ni de elementos reglamentarios. Y antes de que grabáramos, Fabián, decíamos que bueno, esto se puede ir alternando. De pronto viene uno que es más legislativo y las cosas después se vuelven muy rígidas, y tiene que venir uno que nos vuelva a recordar la importancia del espíritu y el interior, y de pronto si dejamos esto solo así, todo se vuelve muy volado y tendrá que volver otro a volver a recordar y poner unas pautas para que nos podamos ordenar todos, y así podría ir la historia alternando. Porque aparte, no sé, corregime si Buda lo hace, pero en el resto siempre terminan diciendo que otros vendrán a continuar el mensaje, ¿no? Tanto Cristo como Mahoma, como, bueno, Moisés, planteaban eso, ¿no? Uno de los mensajes que han dejado en esa mitología, ¿no? Que se vuelve a repetir, es otros vendrán a continuar esa... Una y otra vez nos recuerdan que ellos forman parte de una tradición, de una especie de cadena discipular, que tienen a su vez sus maestros, y que tendrán que venir otros periódicamente a ir renovando el mensaje. Que el libro más antiguo que podamos consultar al respecto de la humanidad, que es el Bhagavad Gita, que en algún momento lo vimos, en su capítulo 4, que se llama Cómo se transmite el conocimiento espiritual, especialmente habla de esto. Por eso, cuando se mezcla el elemento mítico con el elemento histórico, y bueno, sí, se arma todo esto, entonces hoy la mayor parte de las personas que puedan levantar la mano y decir yo soy ateo, probablemente ese ser humano, lo que tenga problema o lo que le rechace profundamente, son todos estos cuentitos, todos estos intentos de explicación que llevan milenios además y que no se han actualizado. Y entonces, claro, cualquier persona con mínima formación científica o incluso con mínima lógica, todas estas historias de un Dios absolutamente personal, un Dios que tiene más problemas a veces que un ser humano común y silvestre, un Dios vengativo, un Dios, le rechaza y dice, pero ¿qué invento esto? Entonces se declara ateo. Pero filosóficamente, estaría bueno que nos diéramos cuenta que en todo caso tendríamos que volver a una concepción, o a ver, nos deja hacer el misterio de los misterios, el concepto de Dios. Pero nuestra mente, o aún desde el punto de vista científico, nosotros más que entrar en personalizaciones, podríamos ver, y me voy a permitir leer una frase de uno de los padres de la teoría cuántica, Max Planck. No sé si alguna vez la leí esta frase acá, pero decía, como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior ciencia, el estudio de la materia, puedo decirles como resultado de mi investigación acerca del átomo. Toda la materia se origina y existe
solamente en virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene lo más corta distancia del sistema solar del átomo junta. Ahora bien, debemos asumir, tras esta fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Discurso de aceptación del Premio Nobel de Física de 1910, Max Planck. No lo dijo un youtuber, ¿no? No lo dijo un youtuber, no lo dijo un místico, no es la frase de un papa, es la frase de un Premio Nobel de Física, ¿tá? Del mundo cuántico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todo esto que nosotros llamamos universo, es más, vos recordarás que la palabra cosmos, que seguimos usando, quiere decir aquello que está ordenado. Pero incluso el concepto de ordenado es aquello que está diseñado. Entonces, lo que nosotros podemos ver con nuestra mente, que todo el universo necesariamente responde a un diseño, a una inteligencia. Si hay leyes de la naturaleza, será porque detrás de esas leyes, podría incluso decir alguien, detrás de las leyes siempre hay una especie de legislador. Hay un algo, llamémosle, saquémosle el quién, pero hay un algo, hay una inteligencia, que no solamente es una inteligencia, sino que una voluntad que tiene en marcha el universo, que le da un sentido a las cosas. Entonces, por ahí, en puntitas de pie, nuestra mente podría decir, ese es el concepto filosófico, como también en algún momento diría Einstein, que creo en el Dios de Spinoza, de que estaban haciendo alusión a la inteligencia que rige los procesos de la naturaleza. Eso es lo que nosotros podemos entender filosóficamente hablando y aún científicamente por el concepto de Dios. Después las personalizaciones, después decir que le gusta que yo coma cerdo, que me vista de blanco o que mire para el norte cuando voy a hacer algo, esos son intentos de explicación, de cuentitos que a esta altura realmente tienen muchísima dosis de infantilismo y de falta de entendimiento. Ahora, en su origen, estas explicaciones realmente apuntaban a cosas mucho más profundas, pero andás a ver qué era el origen, porque la mayor parte de estas mitologías ya hace miles de años que se han formado, se han degenerado, se han traducido, se han mal traducido y han habido todo tipo de intereses en el medio. Hay una cosa que vos dijiste ahí, que el tema de cuando uno intenta, alguien que es un poco más positivista o cientificista y que quiere explicar todo desde la comprobación, termina haciéndose ateo, ¿no? Pero qué lejos está de seguir creyendo en algo, ¿no? Hoy en día, en donde los mitos, cuando se crearon como un modelo para explicar algo. Hoy en día la ciencia, o cuando la ciencia apareció, creo que hoy estaba muy alejada de eso, pero cuando se creó con el fin de generar modelos para explicar la realidad, y que esos modelos podían cambiar. Y hoy en día, ¿cuán alejados estamos de eso? Porque más allá de decir que se termina por lo general reduciendo a esta frase que para mí simboliza un montón de cosas, que es creo en la ciencia, porque al fin de cuentas no deja de ser todo lo que nosotros sabemos desde la fórmula esa, porque lo podamos, o me la explican como vos dijiste, con un cuentito, o tengo que creer que el que me dice que esa fórmula que está ahí, eso está comprobado, es correcto. O sea, al final de cuentas, el gran público, la mayoría de la gente, no ha dejado de creer. Simplemente ha cambiado el modelo de creencia. Bueno, antes le creía a un señor vestido de blanco que venía a la iglesia, ahora le creo a un señor vestido de blanco que viene con una bata blanca y que le dice Universidad de Harvard, de Stanford, de Oxford o la Universidad acá de Uruguay. Y vos date cuenta, si alguien nunca escuchó hablar de los descubrimientos de Hammer, capaz que dice estos sujetos que están hablando, pero acá pasamos creyendo en un supuesto virus, o en un virus en general, los virus en general, que todos sabemos que el que se ha metido de lleno en esto, bueno, no deja de ser también una explicación de algo que en su momento no veían y dijeron, bueno, en algún momento con buenos microscopios verán, porque hasta las bacterias sí, obviamente que se ven, pero hay cosas que pasan en los cuerpos y no podemos entender, y bueno, debe haber algo, y llamémosle virus, que además viene de veneno, la palabra, y bueno, y aún hoy, para los que realmente han tratado de ir más a fondo, ni siquiera queda muy claro que es un virus. Por más que me digan, no, pero existe la virología, bueno, ahí podrán ver ustedes virólogos disidentes que fueron expertos y que hoy están diciendo, no sabemos muy bien qué es,
no es un ser vivo, pero sin embargo se replica y trata y se viraliza, palabra que ya hemos incorporado por otro tipo de cosas. Así que esa no deja de ser una explicación, y el 99,99% de la población, bueno, sí, creo que cuando hago tal cosa estoy matando al 99,99% de virus y bacterias, y seguimos creyendo en ese aspecto. Y aún si yo me quisiera poner más profundo, la matemática está basada en los axiomas, y los axiomas son principios que hay que aceptarlos porque no tienen demostración. Quiere decir que bueno, en la matemática está el caso emblemático, no sé si yo lo he leído, no puedo decir que lo haya estudiado, pero lo he leído, de la raíz cuadrada de -1, que entramos en la materia de los números imaginarios. Sí, sí. Y ahí se entra a jugar la teoría, porque uno dice, bueno, no, lo que explica la matemática podemos aceptarlo como verdad, pero ¿qué verdad hay cuando la misma matemática para sostenerse habla de números imaginarios? Entonces, claro, la verdad... Antes que puedan construir números de ninguna cosa, necesita basarse en unos principios que se aceptan sin demostración porque no la tienen. Esos son los axiomas. Exacto. Por lo tanto, eso es lo que también nos dice que la mente racional esta que usamos tiene un límite, y por eso también el aspecto religioso dice, hay que desarrollar un elemento intuitivo más allá de esta mente común y silvestre, porque esta mente es muy buena pero está topeada. Está topeada por arriba y está topeada por abajo. Aquello ya lo hemos hablado varias veces, pero esta mente que nos gusta identificarnos como seres racionales, y muchas veces no entiende por qué me bajoneo, por qué me enamoro, por qué me desenamoro, por qué acepto determinadas cosas, por qué no, por qué caí en tal truco o en tal cosa. Así que esta mente no solamente se le escapan los grandes misterios del universo, sino que se le escapa el día a día y por qué hacemos lo que hacemos. O por qué sabiendo que no tengo que hacer tal cosa, después igual lo hago, o sé que tendría que hacer determinado tipo de ejercicio, por ejemplo, y no lo hago. Así que a nuestra mente se le escapan por arriba y por abajo. Entonces, tratando de clarificar un poco las palabras, amigo, diciendo, bueno, toda la filosofía esotérica, de verdad, no existe nada llamado ateísmo, sino existe obviamente una despersonalización absoluta, pero sí una constatación de que hay un universo inteligente, diseñado, por eso tiene leyes, y si yo siempre tiro esto para arriba de la misma manera, va a caer de la misma manera, porque si yo una vez lo tiro y cae, pero después lo tiro y queda levitando, y en la tercera vez hago lo mismo y se va volando, bueno, ¿qué ciencia podría ser ahí? Si siempre pasan cosas distintas, podemos hacer elementos repetitivos porque el universo tiene sus leyes, y estas leyes están omnipresentes en el universo, ¿verdad? Porque las mismas leyes de la física y la química funcionan en el rincón de tu casa, en la mía, funcionan acá, y 300.000 kilómetros de la Tierra o 25.000 millones de años luz también están funcionando las mismas leyes de la naturaleza. Ahí donde podríamos llegar, si queremos, es el principio de la omnisciencia, omniabarca. ¿Por qué? Porque en todo el universo que nosotros podamos conocer están funcionando las mismas leyes, la misma inteligencia detrás de todo eso. Y como el amigo Max Planck nos dijo, cada átomo a cada instante necesita esa fuerza, esa matriz inteligente para no desintegrarse. Cada átomo del universo. Pero ojo, porque ahí pará poquito, porque ahí me dejaste picando. Dentro del átomo hay leyes que no funcionan igual que afuera. Para la física. Por eso se rompe con la física cuántica, sobre todo, por ejemplo, la gravedad. Que aparte pero que funcionan otras leyes pero escuchame, sí, funcionan leyes que nosotros las conozcamos, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso digo que a veces también caemos en el relato y no en o sea, una cosa es saber que funcionan, lo que a veces no sabemos cómo. No, claro. Ese es el tema. Pero hoy en día, por eso, y lo reengancho con lo que hablaba hoy de la verdad, de cómo hoy el factor esta es la verdad nos termina limitando incluso a seguir investigando, porque, por ejemplo, la gravedad hay dos, está la de Newton y está la de Einstein. Y la constante de la velocidad de la luz la van cambiando cada tanto. Entonces, a veces nos pasa, a veces no, y pasa que ciertos relatos se terminan convirtiendo en el mismo juego que los escritos, los mitológicos. Un modelo como por ejemplo la gravedad que intenta explicar pierde quizás una gran eficacia cuando lo convertimos en la verdad absoluta.
Lo que pasa que, por eso, la mente humana, haciéndole, sobre todo esta mente que usamos, directamente hablar de verdad absoluta, dice, no, no existe la verdad absoluta. Bueno, aun si existiese, nuestra mente limitada nunca va a poder captarla. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos podamos ir acercando cada vez más. Y sobre todo, si algún ser humano, como estos iluminados, estamos hablando en el buen sentido de la palabra, logran tener una mayor conciencia que el ser humano común y silvestre, probablemente desde esas alturas de conciencia logren captar mucho mejor que nosotros. Esta hora que uno anduvo en tantos aviones para arriba y para abajo, es increíble, una analogía muy simple lo que voy a decir, pero vos estás en el aeropuerto antes de salir y bueno, ve un poquito de las cosas que está pasando. Pero ni bien el avión toma un poco de cientos de metros de altura, ya empezás a tener un entendimiento de todo el territorio, que para el que sigue abajo sería imposible. Bueno, él se va a dar cuenta que tal camión va a llegar, le llega cuando le llega, pero vos, desde arriba, ya podés ver muchos minutos antes, mirá, este camión en 10 minutos va a llegar acá y se va a encontrar con esta trancadera acá, ya te podés adelantar, porque desde arriba tenés una capacidad de entendimiento de todas las cosas muchísimo más fina que el que está abajo. Entonces esa es una buena analogía que siempre se ha usado. Por eso cuando la conciencia del ser humano va subiendo, va saliendo de la caverna, puede comprender aún cosas de la ley de la naturaleza que los que no hemos subido no comprendemos. Para eso precisamos muchas veces a estos profetas o a estos verdaderos enviados, para que ellos que están arriba nos cuenten las cosas que han visto. Claro, necesitan siempre bajar a tierra y explicar, y siempre entender que hay herramientas y que no nos podemos casar con la herramienta, y que después habrá que sustituir esa herramienta, ese cuentito, por cosas más sofisticadas, o más, capaz que la palabra sofisticada no, pero más profundas, que se expliquen mejor esa realidad. Desde ya entonces, que partir de tratar de con nuestra mente absolutamente limitada hablar o entender verdades absolutas es una ridiculez. Ahora también es ridículo decir, bueno, entonces todas las palabras valen lo mismo. Y no, mi amigo, la verdad que la palabra de un profeta o la palabra de un verdadero sabio nos va a explicar mucho mejor que la de cualquier choborra que esté acodado en un boliche o ahora escribiendo cualquier boludez en Twitter. No me da lo mismo la palabra de cualquier tarado que escriba en Twitter o que escriba no sé dónde, que la de un gran estudioso del tema, un gran reflexionador, sin tomarlo a ninguno. Esto ya lo explicaba el amigo Platón hace mucho tiempo. Entre la ignorancia total y la sabiduría total hay muchos escalones. Y todos entramos en el mundo de la opinión. Todo lo que no es ignorancia total y sabiduría total queda acá en un amplio espectro del mundo de la opinión. Ahora, el tema es que no todas las opiniones valen lo mismo, de ningún tema. Y por eso siempre vamos a ir a determinado tipo de personaje o referente a estudiar determinadas cosas, y no es que le pregunto a cualquier persona que me cruce en la calle, bueno, dígame las leyes de la medicina o las leyes de la biología, ¿cuáles son? Bueno, vamos a uno que nos demostró y estudió, y así con todas las cosas. Yo hoy, sobre todo, siempre nos movemos en el formato de una hora, ¿verdad, Fabián? Sí. Bueno, entonces aparecen una serie de palabras, ¿viste? Ya que empezamos hablando de religiones monoteístas y politeístas o paganas o todo eso, lo habrás escuchado muchas veces. ¿Y qué sería monoteísmo y politeísmo? Si yo le hago una pregunta simple. Y creer en un dios o creer en varios. ¿Y cuáles serían Ahí está. ¿Y cuáles serían las monoteístas, supuestamente? Y hoy en día las que están bueno, por ejemplo, vos nombraste al zoroastrismo, me parece que fue la primera, ¿no? Pero están los judíos, el judaísmo, el islam y el cristianismo, en toda su gama, ¿no? Bueno, el cristianismo, cuando me habla de los ángeles, de los arcángeles, de todos los profetas, de todos los santos que están en el medio, de los santos. Bueno, no lo vayamos muy lejos, la Trinidad. Bueno, el misterio y la Trinidad, que son malabaristas de la palabra desde que arrancó. Entonces, ¿a qué voy? La filosofía esotérica nos dice que en realidad nunca hubo en sí mismo, por lo menos en la base, ¿no? Después lo que cada uno repita no interesa. Pero que nunca existieron ni cosas monoteístas ni politeístas, sino que en todo caso hay que ver dónde hacen el énfasis. Si yo te digo esto, ¿qué estás viendo acá, Fabián? Una mano o 5 dedos.
Ahí está, pero también hay falange, también hay uña. Hay uña, ¿qué te puedo sí, decir? sí. Y esto es parte del cuerpo. Entonces, ¿dónde haces el énfasis vos? ¿Haces el énfasis, por ejemplo, en los 5 dedos? Perfecto, pero estos 5 dedos son parte de una mano. Y esta mano es parte de un brazo. Y, ¿viste cuando decimos, qué buena mano tenía para escribir? Sí, la mano ejecutó lo que yo escribía, pero ¿fue la mano la que escribió? ¿O fue mi cerebro? ¿O además fue mi mente? Entonces esto va a ser una cosa donde vos hagas el énfasis. De pronto, si yo, porque incluso acá si vos mirás un poco más fino, ¿cuántas células podría haber? Miles de millones de células. ¿Y qué son entonces? 5 dedos, una mano, un pedazo de cuerpo, millones de células. Todo eso a la vez depende de dónde vos hagas el foco, dónde te centralices. Si vos querés hablar de 5 dedos, bueno, si yo estoy haciendo algo, preciso los 5 dedos que trabajan, digamos, trabajan mancomunados para que yo pueda agarrar algo o escribir unas simples letras con un lápiz. Simple, bueno, para el que no sabe escribir, viene lo que es más complejo. Entonces, podría decir, lo escribió el brazo, lo escribió el cuerpo, lo escribió el ser entero. Entonces, esto que tanto ha dado a hablar, politeísmo y monoteísmo, no dejan de ser distintos énfasis. Entonces, de pronto hay una religión que dice, hablemos de una sola cosa, de un solo ser, de un solo cuerpo. Perfecto. Podemos hablar de un solo cuerpo. Ahora, si yo lo empiezo a mirar más de cerca, este solo cuerpo, que es un único cuerpo, y bueno, tiene un corazón que se encarga de determinado tipo de cosas, hay un hígado que se encarga de otra, hay un cerebro, hay un estómago, hay unos pulmones, hay millones de cosas que se encargan de cosas distintas. Y te decía, te agrego algo más para seguir sembrando las discrepancias o las diferencias que hay dentro de los mismos relatos monoteístas, que de los monoteístas de los que ya mencionamos como los que más se conocen, ¿no? Y las religiones abrámicas, ¿no? Si vos vas al texto original de la creación, del Génesis, se refieren a la palabra que utilizan para hablar de Dios en ese momento, etimológicamente en el arameo era de ellos, era un colectivo, nunca se usaba para hablar de una persona sola. Y el diálogo que se utiliza todo el tiempo cuando en los días esos de la creación, de esa mitología de los días de la creación, siempre dice, hacemos tal cosa, hay como un diálogo en donde se contestan y dice, hacemos el día y la noche, hacemos el hombre a nuestra imagen y semejanza, siempre es como que hay un grupete de entidades interactuando en esa creación. O sea, desde el origen de esas religiones que son las más extendidas hoy en día, se plantea, no se plantea un Dios único, un ser único Bueno, por eso, puede haber un ser único que gobierna todo lo demás, por eso también las politeístas, siempre va a haber uno, ¿no? Como que engloba todo, es el jefe, y lo mismo por eso podemos hacer la analogía con el cuerpo. Sí, hay un único cuerpo, claro que hay un único cuerpo, pero para que este cuerpo funcione, tiene miles de partes todas ensambladas. Entonces, bueno, me dijiste que era un cuerpo o miles de cosas. Las dos cosas a la vez, depende de dónde lo mires. Y depende de dónde estés haciendo el énfasis. Por eso también en la naturaleza hay un principio, siempre que se encarga la lluvia, las cosechas, que el amanecer y los miles de factores, que en alguna mitología te lo pueden poner por distintas deidades, que te se encarga de los vientos, que te se encarga de la lluvia, en su aspecto simplón de la explicación, ¿no? Pero podría también estar hablando de una única cosa. Por eso, desde el punto de vista filosófico, tendríamos que acostumbrarnos a una palabra que es más completa, que es el concepto de panteísmo, y que no tiene mucho que ver con lo que repitió, bueno, un expresidente que acaba de morir, que rompía la paciencia hablando del panteísmo. Bueno, el panteísmo nos dice que todas las cosas son Dios y Dios está en todas las cosas. ¿Ah? Entonces, eso que llamamos naturaleza no es ni más ni menos. Y esto también ha dado que hablar a lo largo de la historia del cristianismo. Pero cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de todo el cosmos, no estamos hablando solo de los pajaritos, de los árboles y de los ríos, sino que todo el universo, diría el gran Pitágoras, es el cuerpo de ese gran macrobio, de ese gran ser universal. Por eso se trazan distintos tipos de analogías, ahora que nosotros tenemos a veces como que un sistema solar es como una célula y que un grupo de sistemas solares, ¿no? Una galaxia
empieza a ser como un tejido de ese universo, que un nido de galaxias funciona como ya un órgano, y que todo el conjunto, todas las galaxias, sería el gran órgano, el gran cuerpo de este macrobios. Por eso tendríamos que acostumbrarnos más a ese concepto de panteísta. Todas las cosas son Dios y Dios está en todas las cosas, y si lo queremos traducir en un lenguaje un poco, sacamos la palabra Dios, no porque esté mal el concepto, sino porque nos rechine. La inteligencia de la naturaleza está en todas las cosas, y todas las cosas reflejan la inteligencia de la naturaleza. Y por eso además, cuando nosotros nos tenemos que hacer un examen de sangre, no tengo que sacarme toda la sangre, saco un poquito y ahí está contemplado el todo. Si tenemos que hacer un muestreo de aguas en las playas, no saco toda el agua de la playa, saco un tubito de algún lado que me muestre cómo está distribuido. Por eso siempre las partes guardan relación con el todo. Por eso decía en el famoso santuario de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus secretos. Si yo conozco una sola célula del cuerpo y la estudio, puedo conocer su ADN, puedo conocer toda la información que tiene codificada de todo el cuerpo, en una sola célula. Por eso, en una sola parte de este universo, que es un fractal, conociendo un solo sistema solar, una única célula de algo, puedo tener conocimiento de cómo es el todo. Por eso no estamos en un universo tan demente donde las cosas están todas desconectadas, sino que hay un misterio absoluto. Bueno, saquemos la palabra absoluto, un gran misterio, pero que tiene relacionadas a todas las cosas. Por eso vuelvo a la palabra, conócete a ti mismo, es decir, conozcámonos entero como seres humanos y vamos a poder entender a los dioses y sus misterios. Ese es el verdadero concepto del panteísmo, en el que después, a lo largo de los milenios, las distintas religiones, los distintos maestros que han canalizado los mensajes se basan. Y andás a ver cuál fue el mensaje original, el que nos llega a nosotros. Y cuando llega un momento, por ejemplo, de gran idolatría, que todo se confunde y la gente termina adorando cualquier pedazo de madera, cualquier imagen, bueno, se le llegó un maestro y dice: recortemos todo esto, prohibamos las imágenes, no porque estén mal en sí mismos, sino porque esto se fue para los lados. Y después tienen que volver, y después se sacan, y después vuelven. Esto que estamos hablando, que me parece que es para darle una hora más, pero en realidad nos quedan 10 minutos, pero igual me hace acordar a una charla que estamos teniendo con Emanuel de Argentina, que la tenemos cada tanto, y que yo me planteo muchas veces cuando llegamos a este tipo de profundidades, y que yo parto de la base de que la vida no tiene sentido, no desde el lado trágico de alguien que está por pegarse un corchazo, ¿no? Pero sino a veces me pregunto, y honestamente, ¿qué sentido tiene que la divinidad, siendo divina, se exprese a tal profundidad? ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Y eso quizá es para otro programa, ¿no? Porque lo que acabo de decir es para seguir hablando. Pero tiramos un titular, ¿no? Pero nosotros podemos saber. Pero ¿sabés qué? Lo que yo reflexiono y que lo he hablado muchas veces, creo que es el gran... fingimos demencia como humanidad ante esa pregunta, que al final de cuentas todo sea mítico, sea científico, es para encontrar eso que es que no tenemos, y no sé si lo vamos a tener, así como no vamos a encontrar la verdad, no sabemos para qué carajo es todo esto. ¿Y por qué nos condenó que no vamos a encontrar la verdad, Fabián? Bueno, no dije, digo, esto de que hablábamos de que hoy en día la mente escapa de la verdad, de la verdad absoluta, ¿no? A eso me refiero, lo que veníamos hablando en esa línea. Creo que hoy la pregunta de qué sentido tiene la vida en sí, más allá de las explicaciones que nosotros les podamos dar, genera un gran vacío existencial. Bueno, yo te diría que el gran vacío lo genera el no buscarlo, los sustitutos, que por no encontrar las verdaderas claves de sabiduría empiezan a aparecer, los sustitutos de la materia, sobre todo el universo materialista, donde nada tiene sentido, donde todo hubiese venido por una explosión, por un Big Bang, que no tiene el más mínimo sentido, porque la explicación es todo estaba contenido en un punto que no tiene dimensión y de pronto se le dio por y antes no había nada.
Bueno, por eso, por quintillones de trillones, de quintillones, de mil trillones, de trillones, de cuatrillones de casualidades, todo se empezó a formar, y bueno, y acá quedó, y después una ameba se mezcló, y porque sí, y por casualidad hay millones de millones, claro, en un mundo así, en una cosmovisión así, todo lo que pueda aparecer lleva al delirio total, o lleva a el vacío más grande. Por eso es imprescindible que antes que nada le devolvamos el sentido, entendamos el mensaje de todos estos sabios, sobre todo los mensajes originales, que sí nos dicen por qué vivimos, por qué el universo está hecho así y qué se pretende para que podamos salir de la caverna. Pero ahí está relacionado el camino de la sabiduría. Ahí la vamos a dejar porque vamos a terminar a las 3 de la mañana con esto. La próxima. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo a lo que quería cerrar era que creo que se le debería dar mucho más importancia a este, más allá de qué mitología explica mejor o qué sé yo, bueno, ese tipo, no entrar en ese lado, pero sería mucho más honesto y fructífero para la humanidad entender que hay que darle un sentido a la vida y no... Bueno, yo le tengo una buena noticia, mi amigo Fabián. Esto es lo que a lo largo de la historia podemos rastrear que han hecho las escuelas de filosofía. La primera que nosotros conocemos en Occidente fue la que fundó Pitágoras. Y eran movimientos integrales. Y la filosofía no es lo que enseñan hoy en facultad. Porque lo que se enseña hoy en facultad de filosofía es simplemente un tema mental. Es aprender qué dijeron 355 personajes ilustres a lo largo de la historia, que dijeron todas cosas distintas entre sí. Yo ya lo dije esto en este canal y lo vuelvo a decir. Si el amigo Pitágoras, el amigo Platón, se dieran una vuelta por la facultad de Stanford, la de Oxford o la de Massachusetts, a ver qué enseñan en una licenciatura de filosofía, no tengo la más mínima duda que mirarían para todos lados y dijeron, ¿qué carajo hicieron con la filosofía, hijos de tu madre? ¿Pero qué carajo hicieron? Esto no es nada. Esto es algo que deja al ser humano más estéril, más confundido. Claro. ¿No? Por eso hay que volver al verdadero concepto de filosofía. Y me la banco con el catedrático que sea, porque el concepto de filosofía, hasta la palabra filosofía, lo inventó Pitágoras, que pusieron en marcha una escuela integral. Y esa escuela de filosofía de Pitágoras te enseñaba cómo descansar, cómo alimentarte, cómo manejar las emociones y también la dimensión espiritual. Y eso, salvo la dimensión mental, el resto no figura en ninguna facultad de hoy. Así que hagan lo que sean, sigan entendiendo eso, pero cambien el nombre, señores, porque le robaron a la filosofía el verdadero sentido. Así que Stanford, Massachusetts o quien demonio sea, cámbienle el nombre. Se robaron la filosofía y han hecho creer que la filosofía es simplemente, en el mejor de los casos, y está bien, bueno, vamos a sentarnos en un bar a hablar y en vez de estar siempre hagámonos preguntas. Pero ese es el inicio. Después ha habido todo un camino de amor a la sabiduría, y esa sabiduría, mi amigo, es la que, entre otras bocas, han venido de la mano de un Moisés, de un Mahoma, de un Cristo, de un Buda, de un Lao Tse, de un Confucio, de un Zoroastro, de un, acá en América, de un Quetzalcóatl, de un Viracocha. Son distintos nombres que de pronto al gran público no les dicen nada, pero todos nos hablaron de un sentido de la vida, que por algo ese universo se puede entender algunas cosas con la mente, otras que no, por eso el ser humano tenía que tener una formación integral. También un elemento emocional, también un elemento intuitivo, en el que todo el mundo oriental todo el tiempo está haciendo alusión a que incluso esos koans, ¿no? Esos que planteaban en Oriente como para que, preguntas que no tienen ningún sentido, para que la mente racional se pueda apagar y como que en ese que se apague o se aquiete, ahí sí podamos encontrar una salida hacia lo intuitivo. Así que si le parece bien, va a dejar una hora, la próxima vez retomamos con este mismo tema. Cerraste con un homenaje al extinto José Mujica, que era muy prodigio decir podamos, ¿no? Sí. Experto en hacerse que no sabe hablar cuando sabía perfectamente, pero bueno. Sí, estoy que me pelo para hacer un programa pero vamos a respetar un poco la memoria del hombre y más adelante. Su mitología, esto lo puntuaba arriba, que siga ahí con su... Fede, bueno, te mando un abrazo, la verdad que no sabíamos bien por dónde arrancar, pero hicimos tremendo programón. Y al final ahí...
Tranquilo. No miro nada, ahora mismo arranco para la facultad. Aprender a tirar bombas. Voy a mandar esto porque uno de los ataques que se recibe de este lado es como que no, los que hablamos de estas cosas no estamos haciendo filosofía, sino que estamos... mirá, no tenías... Sí, por eso me tiene el medio caliente todo este tipo de personajes de intelectuales. Bueno, muchos son intelectualoides, aunque hay verdaderos intelectuales, diciendo esto y decir, bueno, cada uno haga lo que sea, pero si vamos al concepto original de filosofía, que viene de todos estos griegos entendieron este tipo de cosas y algo que tenía que servir para todas las dimensiones del ser humano. Jamás se mencionó que lo único a educar es algo mental. Y además creo que estaremos de acuerdo con todo lo que seguimos en este canal, que justamente por considerar la educación, que lo único que tiene que hacer es educar la mente, ha dejado al ser humano absolutamente desprovisto de muchas otras cosas que son muy necesarias para la vida y así han dejado a un ser humano absolutamente rengo. Fede, te mando un abrazo. La próxima les cuento más. Un gran abrazo para todos. En cualquier momento en la pantalla, porque esto tiene pinta de que si te agarró una calentura y que le prendo la cámara. Tranquilo, todo. Hace años que venimos viendo estas cosas, pero acá estaremos, aguantando en lado. Te mando un abrazo. Gran abrazo para todos. Chao. Bien, y yo me voy también. Agradecerles por haber estado del otro lado de la pantalla. Recuerden, compartan, comenten, suscríbanse al canal, activen la campanita con todas las notificaciones para poder recibir de primera mano la información con los estrenos de los programas de esta temporada del 2025. @Ser1UI en Facebook y en Instagram, Ser1 Canal en Spotify y en YouTube, también en Telegram y en WhatsApp. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Nos vemos en un próximo contenido de Cambiemos el Relato. Un abrazo grande. Chao.